Esto es Saludablemente, un espacio basado en el respeto, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad. Porque la salud es un derecho y el bienestar una construcción cotidiana. Saludablemente. Saludablemente. Salud integral, posible y accesible. Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a un nuevo sábado que nos encuentra aquí por Cadena O. Muy buenos días y bienvenidos. Hasta las 10 de la mañana te proponemos 2 horas para frenar un poco, para escuchar, para pensar y para encontrarnos con información que nos atraviesa en la vida cotidiana. ¿Cómo están? Quiero saber cómo andan. Ya 11 de abril en este 2026 y estamos aquí para acompañarte. Si no llegás a escucharnos en vivo, este espacio también es para vos porque podés volver sobre cada uno de nuestros programas cuando vos quieras. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y también por supuesto que a través de nuestras redes donde todo el tiempo queda disponible el contenido para acompañarte. Cuando vos puedas escuchar, nos encontrás como Saludablemente en Instagram. Te recordamos que también estamos en Facebook, donde además compartimos entrevistas, fragmentos de todo lo que vamos construyendo cada sábado. Este programa nace con una idea muy clara, que es poder generar comunidad con la gente que nos escucha, acercar herramientas y promover una mirada integral sobre la salud, entendiendo que cuidarnos también es informarnos, es escucharnos y es reflexionar. Así que gracias por estar del otro lado, aquellos que están en vivo en este día sábado o aquellos que nos escuchan en el momento que pueden. Esta semana se cumplió el 7 de abril, en donde se conmemoró el Día Mundial de la Salud. Y es una fecha que cada año nos recuerda que la salud es un derecho universal. Y más allá de eso, también es una buena oportunidad para preguntarnos qué entendemos por salud. Durante mucho tiempo se pensó a la salud solamente como la ausencia de una enfermedad, de un padecimiento, pero hoy sabemos que la salud es mucho más que todo eso, porque la salud se construye en la forma en que elegimos vivir, en lo cotidiano, con nuestra rutina y todas las actividades que tenemos, en cómo descansamos, en cuánto descansamos. Construimos salud en lo que comemos, en lo que elegimos, en lo que priorizamos para nuestra vida. Construimos salud también con nuestros vínculos, con ese contacto social tan necesario para el ser humano. Construir salud es tomar pequeñas decisiones, es hacernos un contratiempo, es pedir ayuda, es poder poner un límite, es frenar un poco en medio de tanta rutina, pero también es importante entender que no todos partimos del mismo lugar, porque hablar de salud es hablar de acceso, hablar de oportunidades y de educación y mucha prevención. Por eso, la salud no es solo una responsabilidad individual, es una construcción colectiva. Y desde este espacio, lo que buscamos es justamente eso: abrir preguntas, acercar información, generar conciencia, porque la salud no es un estado perfecto. Es algo que construimos todos los días y empezar por preguntarnos cómo estamos. De verdad que ya es una forma de empezar a cuidarnos. Queríamos recordarlo en el Día Mundial de la Salud, queríamos recordar esta fecha que fue esta semana y que para nuestro programa es muy importante. Bienvenidos a Saludablemente, así comenzamos. Sentir no es debilidad, es parte de estar vivos. En este espacio hablamos de emociones, vínculos y salud mental desde una mirada humana y preventiva. Bienestar emocional en Saludablemente. Y hoy en nuestra sección nos metemos en un tema que atraviesa a los chicos, a los adolescentes, a las familias, a las escuelas, que es preguntarnos qué está pasando con las emociones, más que nada también en el ámbito educativo. Y es un tema que cada vez toma más relevancia en el contexto actual, por lo que tristemente venimos atravesando en las distintas situaciones de violencia que han sido noticia en las últimas semanas en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Hoy nos visita Cristian Esperati, que es presidente de la Asociación
Asociación Civil Educación Emocional Santa Fe, consultor psicológico, también dedicado a la psicología deportiva y orientación vocacional. Cristian, ¿cómo estás? Está aquí en estudios conmigo. Bienvenido, un placer. Buen día para todos. Muchas gracias por la invitación, por invitarme a vuestra casa, así que estoy muy contento. Y nos encontró la información también, digo, porque ayer mientras pensaba y preparaba un poco la entrevista, vi que se dio media sanción al proyecto de ley de educación emocional. Sí, tenemos ¿Qué título, Cristian? Sí, voy a decir algo, no quiero bajar las expectativas, pero es la cuarta vez que la Cámara entre Diputados y Senadores le da media sanción. Esto pasó en 2017, el mismo proyecto que hemos presentado 2017, 2020, 2024 y ahora 2026. ¿Qué pasa que no llega? Claro, porque vamos a explicarle a la gente. No es sencillo. Ahora este proyecto lo que hace es pasar a un tratamiento en Cámara de Diputados. Cámara de Diputados, ¿no? exactamente. Claro. Y después pasa a reglamentaria y después reglamentaria se tiene que analizar. No es tan sencillo. Bien. También lo reconocemos nosotros, por eso desde el laburo que estamos haciendo en territorio, entendemos que lo más importante se tiene que hacer con las bases, con los mismos docentes y asistentes escolares. Y después si llega la ley, bienvenido sea, porque eso le da un marco regulatorio, porque hoy se está trabajando, no hoy, hace un tiempo se está trabajando en muchas escuelas. La parte privada se encarga un poquito más de eso, pero le están faltando recursos a la parte estatal, digamos, a las escuelas públicas. Bien, las escuelas privadas le dan un poquito más, atención. sí, probablemente tengan, no todas, no conozco todas, por supuesto, son miles las escuelas, pero tienen un gabinete psicopedagógico. Igual me van a decir los docentes que ya los conozco que no alcanza, y es verdad. El sistema educativo debe atravesar por un proceso de transformación y de adaptación a las circunstancias que nos rodean. No es la misma escuela de hace 20 años. Claro. Pero, ¿qué significa? Que la educación debiera ser un poquito más especializada en cada estudiante, y para eso requiere mayor cantidad de adultos y profesionales que acompañen ese crecimiento. Claro, sobre todo... sí. Por ahí el nivel inicial y la primaria más o menos estamos orientados, estamos contenidos, pero la adolescencia, que es en el secundario, y ahí venimos un poco complicados. Yo te digo, un poco siento bastante generoso. Entonces la ley en principio nos va a ayudar en un marco teórico, una reglamentación para capacitar a docentes y asistentes escolares, pero también aparece otro elemento que nosotros no queremos dejar de lado ni soslayar. Ellos, docentes y asistentes escolares, no lo podemos sobrecargar de trabajo. Claro. Por lo tanto, se requiere el ingreso de profesionales del bienestar emocional y de la salud mental en ese acompañamiento. Y eso implica una apertura de escalafón, ¿no? Y sería la idea. En principio no creo que eso suceda por una cuestión de costos, ¿no? Como hablamos muchas veces, pero la educación es una inversión. Claro, porque sería pagarle a un docente más, tener un recurso más. A un profesional más, Más. Porque es lo que nosotros intentamos son los que analizan y los que llevan adelante la política del bienestar en el espacio donde están, que son los que van por ejemplo, insisto con el concepto de la secundaria, que es distinta a la primaria. Sí. Muchos docentes son del estilo golondrina gaviota, como decimos, que van en distintas escuelas, no tienen un arraigo, quizás un conocimiento diario, un contacto diario con los adolescentes. Entonces se requiere personas que estén toda la semana en y que vayan conociendo las realidades de cada familia. Y de los propios chicos, para que después no nos sorprendan las cosas, porque generalmente, y no voy a dar un porcentaje, pero la mayoría de las veces cuando hay situaciones disfuncionales, las señales están. Que quizás no las sepamos leer es una cosa, quizás no estemos capacitados para eso también, son un montón de aristas. La vida es compleja, la escuela es compleja, la escuela porque en realidad es el que recibe todas las cuestiones que pasan en la sociedad. Es el reflejo vivo exactamente, de lo que pasa. Y a veces se le echa la culpa, responsabilidades que no le corresponden, ¿no? Yo le hablaba muchas veces que docentes y asistentes escolares se sienten demasiado solos, laburando en soledad. Entonces el trabajo es profesionales que cumplan ese espacio, que brinden herramientas en principio para generar bienestar en el educador. Un docente que no esté bien, difícilmente pueda su praxis estar bien. Y eso se refleja en el grupo, termina reflejándose en los chicos. Sí, el estado anímico condiciona cualquier espacio, laboral, claro, familiar y escolar sobre todo. Cristian, y esta ley en la que vienen trabajando desde el año 2017, ¿qué es lo que propone? ¿Lo propone como una materia, como un espacio más dentro? Las dos, mira, en este caso Rodrigo Borla fue el que llevó adelante en el Senado, pero de la misma manera otro senador, Diana, presenta la posibilidad de que haya equipos
permanentes, esto que hablaba recién, de Sí. profesionales del bienestar y la salud mental, en esos espacios. Entonces, hay doble camino. Uno, que fuera materia. Bueno, eso no salió, eso se corrió, fue una cuestión presupuestaria, y entonces se complica. Lo que decía, lo que se implementa en esta ley es que sea transversal, que los docentes intenten trabajar todo lo que es el cuadro emocional en cada materia. Y acá, donde yo le digo, por eso yo decía, voy a bajar la expectativa más allá de la felicidad que me pueda, porque a la hora de la praxis termina siendo un manual de buenas intenciones. Claro. Digo, yo soy docente de matemática, docente de ciencias sociales, no soy especialista en esto, no tengo ni idea cómo funciona mi cerebro y cómo voy a meter transversalmente, ¿sí? Entonces yo los entiendo, los docentes, porque yo estoy con ellos. Claro. Y me miran y me dicen, espérate, me está dando más laburo. Tenés razón, no te tengo que dar más laburo. Tengo que mejorar tu calidad y tu praxis y tengo que ayudarte. Por eso yo insisto que más allá de la felicidad que puede implicar esto, no lo tenemos que llenar de mucha expectativa, porque la realidad pasa por esto. Tiene que haber personas que estén capacitadas para, por ejemplo, la comunicación no verbal adolescente, que es mucho más de la comunicación verbal. Si yo no sé leer esas señales, después me aparecen un montón de situaciones que... Y no me voy a referir al caso extremo de lo que ha pasado, que eso es histórico en San Cristóbal. No, Digo, la tremendo. mayoría de las cosas no salen en tapa de los diarios, que tienen que ver con adolescentes que están atravesando procesos traumáticos por ir a la escuela, y el espacio curricular es insostenible. Digo, porque hay un mal ambiente en el espacio donde están. Generado muchas veces por el docente, ¿no? Mira, La semana pasada hablábamos también con Pablo Mainer, Sí. de Hablemos de Bullying Hablemos de Santa Bullying. Fe, y él nos marcaba algo importante que, digo, más allá de que la escuela intente, los docentes tienen mucho que ver en las formas por ahí, incluso hasta cuando se aborda la materia, ¿no? En los tratos, en el tono, en cómo me dirijo al adolescente, como que nos marcaba que todo eso es importante. Sí, el docente y el asistente escolar son los que van guiando, la palabra que uso, favoreciendo los espacios para poder, con su praxis, llevar adelante la escuela. Ahora, hay una crisis de autoridad que que se ve reflejada en la escuela, pero esto viene de familias que muchas veces, porque no pueden, no porque no quieren, no están acompañando el proceso educativo. Y muchas veces, y esto lo veo también en el mismo comentario familiar, se va menoscabando la palabra y la autoridad a ver, alguno dirá con justa razón, pero la enorme mayoría no es así. La enorme mayoría intenta hacer lo que puede con lo que tiene. Estamos hablando de 25, 30 realidades distintas, donde antes, en mi época, había una especie de pacto de la autoridad docente y alumnos o estudiantes, donde se respetaban determinadas, donde aquel que era disruptivo no estaba bien visto. Hoy aquel que no es disruptivo está mal visto. Digo, aquel que intenta apegarse a una norma de conducta o a una característica de respeto está mal visto. Entonces digo, se ha cambiado socialmente y eso repercute en el aula. Y estamos hablando, yo decía, hago hincapié en la adolescencia porque es el proceso donde el mismo adolescente intenta formar su aparato psíquico y encontrar su personalidad. Claro. Entonces se hace súper complicado. Por eso cuando le digo, mira, un docente, un asistente escolar no puede hacer magia. Puede generar, mira, porque yo también, esa de las cosas que pasan, yo participo en un montón de congresos donde yo veo que hay docentes y asistentes escolares que invierten dinero y tiempo, el que tienen con su sueldo, para poder capacitarse, porque debe ser de las pocas profesiones donde se le exige permanentemente esto. Uno no está viendo, bueno, a ver, en las calles, pancarta, o uno no ve los títulos diarios, hay que capacitar a la policía, no hay que, pero la docencia tiene, bueno, sí. Entonces digo, caramba, no es fácil, pensando que además el mismo docente tiene una familia, tiene una vida, no es que solamente está en la escuela. Entonces, cuando yo les digo, lo que ha pasado en San Cristóbal nos tiene que servir, lamentablemente, de esta medida para poder bajar los dedos acusadores. ¿Quién es la responsabilidad? ¿De la familia? ¿La responsabilidad es del docente? ¿De la escuela que no vio? ¿Del ministerio? Digo, no es momento para echar culpa, porque para eso está la legislación, la ley, la parte penal. Lo que nosotros tenemos que hacer es reflexionar. ¿Qué secundaria queremos? Muchos de los adolescentes
no tienen ganas de atravesar ese espacio, no le encuentran un sentido. Y alguien me estará diciendo, bueno, pero no es función de la escuela. Bueno, ¿saben lo que pasa? Que como nosotros somos una caja de resonancia, si nosotros dejamos el dejar hacer, implica que nos choquemos con un iceberg. Porque vos estás viendo que hay conductas disfuncionales, pero como a mí no me corresponde nada de eso, después el receptor somos nosotros, porque las cosas suceden o en la escuela, y acá parece muchas veces, son los mismos chicos y chicas que van a la escuela que después se encuentran en un club y no pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué no pasa lo mismo escuela, en un... claro. Bueno, entonces por eso digo, es un momento para reflexionar entre todos sin acusar, intentar llegar a acuerdos base. Digo, ¿cómo las familias acompañan? ¿En qué momento necesitamos el acompañamiento familiar? Y se hace muy difícil porque anda a decirle a un jefe, che, me voy a quedar 2 horitas, voy a salir antes porque tengo reunión de padres que me dicen en la escuela. Eso me lo dicen también las familias. Aquel que puede lo hace y muchos que no, y con la realidad que tenemos, 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir. Entonces es un contexto complejo. Ahora digo, del 2017 a esta parte pasaron muchos años. ¿Sí? Pasaron 9 muchos años y creo que estoy más 9 viejo. años. Sí, estoy más viejo, sí. Pero también pensaba, ¿no?, en la gravedad de los hechos, digo, y cómo lo toman los chicos. Por ejemplo, desde lo de San Cristóbal a esta parte, un joven también en Rafaela que llevó un arma de juguete, digo, haciéndose eco de lo que pasó en la provincia. Sheila, pero fíjate, en Santo Tomé también, después de este episodio, un joven va con una cuchilla a la escuela. Bueno, mira, vos tomás estas fotos, voy a tomar estas fotos, Sí. porque uno ve que cuando empiezan a nombrar armas, empezamos a prestarle atención. Pero lo más grave y grosso que pasa atrás de esto es la cantidad de consultas por consumo problemático, por juegos online, que eso no está en la tapa de los diarios. Digo, a uno la noticia que te llama la atención es cuando hay un arma. Claro. Pero es cuando hay uno, una violencia extrema, digamos. exactamente, pero hay uno de 99 donde están conductas comportamentales disfuncionales, violencia a sí mismo, autolesión o lesión en la familia, Sí. Consultas por no poder controlar su estado anímico, por ser irascible, no controlar a la ira. Entonces, todas esas cosas nosotros lo estamos viendo, pero no sale en la tapa de los diarios, y es lo que más preocupa. Bien. Porque es lo que yo llamo una agonía silenciosa. Un adolescente con 14, 15, 16 años que intenta autolesionarse, cuando uno entiende, esto siempre es de afuera, porque la cabeza es algo único, entiende que esa es una edad donde tiene ganas de revolucionar el mundo. Sí. Quiero cambiar este mundo De ir por todo. de estos viejos M, como nos dicen a nosotros, y vos los ves que están aletargados, en una Sí. especie de agonía, en 0,5x, como le digo yo con el WhatsApp, es porque eso es un llamado de atención. No, está tranquilo. No está tranquilo. Cuando un adolescente está muy tranquilo, no solamente cuando está muy irritable, cuando está muy tranquilo, también es un llamado de atención, pero no lo alcanzamos a notar, porque la adolescencia requiere esta especie de, entre comillas, revolución, porque es la revolución interna que cada uno tiene que tener para poder crecer, salirse del seno familiar, porque en la adolescencia uno empieza a buscar su tribu, y de esa manera se aleja un poquito de los mandatos familiares. Después no vuelve, ¿no? Porque uno después dice, mi mamá tenía tanta razón, o mi viejo tenía razón cuando me decía esto, hasta que me choco con la pared. Bueno, por eso decía que lo que a mí me preocupa es ver una adolescencia que no encuentra un para qué. Porque ahí aparecen, ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, esto de del True Crime, de esta página web donde se muestran asesinatos y se intenta copiar. Digo, si no encuentra un caldo de cultivo, si no encuentra un territorio fértil, eso no pasa. Digo, si vos no estás si tu cabeza no está asociado al dolor, si no hay un espacio de dolor en tu cabeza y en tu cuerpo, eso no prende en vos, no prende. Todo lo contrario, cuando estás enamorado, estás lejos del true crime. O sea, vos ¿no? querés decir que no te vas a detener a mirar contenido sobre eso. Podés observar, pero no queda, queda Claro. la fascinación del horror, como decimos, ¿viste? Cuando ves, decís, ¿qué mirá lo que pasó? Y después pasa, porque mi cabeza gestiona en ese caso, esto es lo que yo no quiero, porque Claro. si yo estoy enamorado de una profesión, de tocar guitarra, de practicar un deporte, estoy lejos de una conducta disfuncional, porque yo sé que el fin de semana me tengo que cuidar para poder rendir en mi equipo, porque amo lo que estoy haciendo. Entonces digo, por eso decía, cuando ayudamos a los adolescentes a encontrar un para qué, no para toda la vida, un para qué se levantan mañana, las cosas son distintas.
Ahora, trabajar en el para qué implica dejar de dar contenidos externos, digo, la batalla, y empezar a buscar los contenidos internos, que eso requiere tiempo y distancia, como le digo, como trabajar una emocionalidad requiere tiempo. Si yo les digo, bueno chicos, vamos a martes a las 14 horas vamos a tener una materia, y capaz que el martes a las 14 estás en tu prime, como dicen ellos. Ajá. Y el bajón te pega el día lunes, porque venís de un domingo y no, el lunes no, te vamos a esperar el jueves que venga la psicóloga, psicopedagoga, counselor para poder trabajar. Y perdimos un tiempo y queda valioso. muy lejos, claro. Exactamente. Por eso cuando uno lejos. dice, tiene que haber espacios ahí, espacios donde puedan hacer esto que hablaban del ronda de palabras, busquen el nombre que quieran, donde empiecen a hablar entre ellos sin la obligación de ser amigos, que es otra de las cosas de los mandatos que tenemos los más grandes. Vienen a la escuela, no, acá no obligan, no nos pasa en el laburo, en la vida no pasa, no podés ser obligatoriamente amigo de todos, pero sí la obligación del espacio es que vos te convertís en guardián del estado anímico de tu compañero. Vos sos responsable del estado anímico de tu compañero cuando decís cosas que no corresponden, cuando abrís la boca y lo que decís arruina el silencio. Si lo que vas a decir arruina el silencio, cállate. No tiene ningún sentido. Pero eso, en la adolescencia, si los adultos nos es difícil aprender, en la adolescencia mucho más. Que estamos atravesados por un montón de cosas y también las pantallas, que bueno, no la mencionamos, pero me imagino que debe ser también algo con lo que hay que trabajar. Esos 9 años que vos decís del 2017 ahora, sí, tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, hoy estamos notando un foco atencional menor en minutos, el de niños de primaria, ni que hablar de secundaria, producto de el exceso del ejercicio del escroleo, ¿no? Uh-huh. Del pasar, hace que el foco atencional se vaya cada vez bajando mucho más en cuestión de tiempo. Entonces se hace difícil. Entonces uno entiende ahí el docente, más de mi edad, que yo tengo 30 y 21. Uh-huh. Entonces digo, que viene con la vieja escuela de que planifica el aula, planifica la clase, y de repente se encuentra con una realidad distinta porque los chicos están dispersos. Entonces no es sencillo. ¿Y crees que este prohibicionismo que busca la provincia de Santa Fe sirve en este caso para trabajar? Y lo que puede... Yo soy más de la idea de que hay que enseñar, educar. O sea, convertir. Porque los chicos cuando salgan van a la casa y sigue haciendo lo mismo. Además, vos trabajás con inteligencia, le haces hacer tarea con inteligencia artificial. Entonces digo, es contradictorio. ¿Sirve o no sirve? Entonces yo digo, uno puede prohibir en determinadas edades. Claramente, en nivel inicial y primario, y sí, porque te están aprendiendo ahora en la adolescencia, hay que enseñarles a que se conviertan en amos del algoritmo y no que el algoritmo los domine. Esa es la clave. ¿Qué le dirías a los docentes, padres, alumnos que por ahí pueden llegar a estar del otro lado, teniendo en cuenta todo lo que venimos atravesando y también que se aprobó este proyecto de ley, pero que todavía falta? Uh-huh. ¿Qué le dirías? Y que el lunes tienen que ir a clase. Yo la sugerencia que hago, insisto, es dejar de buscar culpables. Y porque todos hacemos lo que podemos, el docente, el asistente escolar, la familia lo mismo, y empezar a trabajar en equipo. Entonces yo soy de la idea de que la escuela sea un espacio, no solamente que nos juntemos para votar, sino que además empecemos a armar esta especie de comisiones, aula por aula. No tiene que ver con una escuela que trabajar sobre quinto año A, quinto año B, tiene su propia particularidad. Bueno, trabajar en esa especie de comisiones, intentando que las familias se vayan acercando, que la escuela esté permanentemente abierta a esto. Bueno, los días lunes, miércoles y viernes vamos a empezar a buscar esos espacios de discusión que tienen que ver con que nosotros queremos que los adolescentes se encuentren en para qué, como dije recién, y los aleje de conductas comportamentales. Que los aleje de conductas disfuncionales comportamentales. A partir de ahí vamos a tener un poquito más de salud mental. Eso claro, ¿no? Va a ser así. Perfecto, y la atención es para alumnos y docentes también, para toda la escuela en general. Todo, el ambiente laboral, claro, es lo que hablábamos. Por eso vieron que cuando hablamos de si trabajar la educación emocional tiene que ver con algo holístico, no es solamente enseñar una materia, es intentar colaborar para poder vivir mejor. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué hace la educación emocional? Intenta, con el autoconocimiento, la autorregulación, para mejorar tu calidad de vida. Si vos tenés un pensamiento disfuncional, disruptivo permanente, de eso te aleja la patología, te acerca a la patología. No cabe duda ya, ¿eh? Vos decís, mi vida es una mierda,
sin ningún lugar a duda, eso después repercute en tu cabeza y en tu cuerpo. Te enfermas. Del otro lado pasa lo contrario. Si yo tengo un para qué, aunque las cosas no me salen, aunque el dólar se va a la miércoles, aunque no importa, tengo un objetivo en mi vida, llegar a esto. Bueno, voy a hacer todo lo posible, voy a buscar a la gente que piensa igual a mí para poder llegar a ese objetivo. ¿Ves la diferencia? Totalmente. La diferencia no está en la medicación. No está en la medicación la actitud. ni el diagnóstico, exactamente, con la alimentación de la actitud. Pero a eso hay que trabajarlo, no viene de fábrica. No viene de fábrica. Cristian, un placer charlar contigo. Por ahí me exacerbo, pero soy un amante de la educación, así está que buenísimo. Bueno, gracias por la invitación. Y esperamos volver a tenerte, gracias. Gracias. Charlábamos con Cristian Esperati, presidente de la Asociación Civil Educación Emocional en Santa Fe, consultor psicológico, psicología deportiva, orientación vocacional, y bueno, y conversamos acerca de qué es la educación emocional y también nos acercamos un poco a la noticia de ayer, que fue la media sanción al proyecto de ley de educación emocional integral en la provincia de Santa Fe. Pequeña pausa, enseguida volvemos. Vivimos en un mundo que exige, acelera y muchas veces agota. En Bienestar Emocional hablamos de estrés, vínculos, autoestima y salud mental. Porque aprender a nombrar lo que sentimos también es cuidarnos. Saludablemente. Comienzo del espacio publicitario. Prometimos pavimento definitivo en Barrio Las Flores Este, La Granada, en Uriburu y La Guardia, y en Empalme Graneros. Y cumplimos. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. En el Consejo Municipal de Santa Fe, vos sos protagonista. Nos encontramos en www.consejosantafe.gov.ar. ¿Sabías que solo una radio santafesina se escucha en cada rincón de la provincia? Anuncia en Cadena O. 342-427-2500. 342-427-2500. José Pepe Presti Giovanni está en Cadena O. ¡Viva la gente! Los sábados, Viva la Gente es distinta. Es una manera de andar por distintos lugares, el interior, la música en vivo y la alegría de seguir celebrando la vida. Digamos juntos, ¡Viva la Gente! Si estás en Rufino 94.7 es Cadena O. Fin del espacio publicitario. Desde Santa Fe, para toda la provincia, estás escuchando Cadena O. La radio que imaginaste. Cuidarnos empieza por informarnos. Escuchar, aprender y decidir también es parte del bienestar. Creemos en la prevención, en la educación y en el acceso a la información. Saludablemente. Salud integral, posible y accesible. Buen día, Sheila. ¿Cómo estás? Prendí la radio solamente para volver a escucharte. Me encantan los temas que hablan. Te felicito por tu programa. Saludos. Hola, Seba. ¿Cómo estás? Un gusto leerte y gracias por acompañarnos. Hola, Calandria. ¿Puedo pedir un tema para mi salud de banana tarde o temprano? Hola, Marce. ¿Cómo estás? Un beso a Mari también, que nos escribía desde Santo Tomé. Bueno, un beso grande a toda la gente que nos acompaña y también vamos a saludar a la gente que nos escucha on demand, como se dice ahora, que nos elige escuchar en otro momento, en otro tiempo. Bueno, gracias por acompañarnos. Un gusto realmente que formemos comunidad aquí, como hemos empezado ya hace poquito más de un mes. La verdad que es un placer que estemos conectados con un único objetivo, que es crear una comunidad consciente en torno a la salud integral. Te puedes seguir comunicando, nos puedes escribir, estamos a través del 3425596596, que es el contacto con Cadena O. Y en este bloque de Saludablemente vamos a abrir una conversación sobre accesibilidad, pero no solo desde lo arquitectónico, lo visible, sino también desde lo social, desde lo simbólico, desde lo cotidiano. Hoy nos acompaña Gabriela Bruno. Ella es psicóloga social, activista, es una persona con una discapacidad motriz y con una amplia trayectoria en gestión y militancia vinculada a los derechos y a la inclusión, y con ella vamos a charlar acerca de la accesibilidad. Gaby, ¿cómo estás? Buen día.
Cristina, bienvenida al programa. Hola, buenos días. Gracias por el llamado, muchísimas gracias y por la oportunidad de conversar, por la posibilidad de poner el tema en agenda, de seguir poniendo el tema en agenda, que para el colectivo de personas con discapacidad, para quienes somos militantes, es muy importante. Gaby, para empezar, cuando hablamos de accesibilidad hoy, ¿de qué estamos hablando realmente y qué significa la accesibilidad en la vida cotidiana? A ver, accesibilidad es un término que está definido por el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que plantea justamente que tenemos derechos, las personas con discapacidad, a vivir en entornos accesibles. Esto tiene que ver con la accesibilidad comunicacional, con la accesibilidad arquitectónica, urbana, al transporte, sí, a la información y sobre todo tiene que ver con poder entender que los estados tienen responsabilidad, tanto el estado local, provincial como nacional, en remover estas barreras. Las personas con discapacidad, espérate que todo que es justo. Sí, por favor, no hay problema. Disculpa. No, por favor. Las personas con discapacidad vivimos en un mundo que es muy desigual. Nos hemos tenido que acostumbrar a vivir en ciudades que estuvieron planificadas no para quienes andamos en silla de ruedas o quienes usan bastón o quienes tienen otra forma de desplazarse. No han sido pensados los currículum para alojar a las diferentes formas de aprender. No han sido pensadas las formas de comunicar para quienes tienen diferentes formas de acceder a la información, ¿sí? Sea por braille, sea por lengua de señas, y no se soluciona con una rampa o arquitectónico, porque tiene que ver con los diseños urbanos. Pero todo esto está planteado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el año 2006, o sea, hace 20 años. La Convención está cumpliendo exactamente 20 años y todavía estamos luchando, no acá en Argentina, en un montón de países para que efectivamente se implemente. Por supuesto que hay avances, podemos contar con muchos avances, pero a grosso modo son más las deudas que los avances. Entonces es necesario visibilizar, por eso celebro esta oportunidad de dialogar, porque es necesario visibilizar todo esto que vos decís como accesibilidad. Bueno, es cómo generamos entornos que nos permiten vivir a las personas con discapacidad. Sí, a ver, ¿nos escuchás? Sí. Ahí está, se nos había cortado. Pensaba también, Gaby, que esto es una cuestión de inversión y de concepto también en torno a la calidad de vida de la persona con discapacidad. No sé cómo lo ves vos. Por supuesto, sí, requiere inversión, pero no, a ver, si cuando se generan o construyen por ejemplo, un edificio o cualquier espacio, uno ya desde el vamos, o casas de vivienda, desde el vamos, se piensa con criterio de accesibilidad, no genera más costo, porque ya está incluido, digamos, dentro del concepto. Lo que genera costos hoy es hacer las adecuaciones, es pensar, bueno, cómo pongo un ascensor donde nunca estuvo pensado, cómo pongo en esto que tiene una altura, cómo resuelvo el transporte público. Eso por supuesto, porque son colectivos viejos, pero todo lo que es nuevo tiene que ya ser accesible, porque digamos, si no, se incumple con la Convención y se incumple con la Ley 27044, porque Argentina adhirió a la Convención, tiene rango constitucional desde el año 2014. Es la Convención, digamos, está dentro de nuestra Constitución, está dentro de, digamos, tiene jerarquía constitucional. Entonces, esto tiene que cumplirse. Por eso nosotros las personas con discapacidad ya no debemos sobreadaptarnos, debemos tener justamente toda la accesibilidad necesaria para poder ir a una escuela, para poder ir a los trabajos, para poder ir a una plaza, para poder ir a un bar, para poder ir a los lugares que quiera. La otra vez hablaba con una mujer con discapacidad motriz, también como yo, de silla de ruedas, que su hija va a una escuela pública y me decía, no puedo ingresar a los actos o a las fiestas porque son lugares inaccesibles. Es tristísimo porque además, transporte público, que lo mencionaste, transporte público es algo que uno necesita para poder movilizarse y si no, lamentablemente la historia es que tienen que tomarse un transporte privado que sea accesible y que transporte a personas con discapacidad, porque si no quedás afuera de poder movilizarte, es un montón. Esto que vos mencionás del acceso a una institución educativa pública y que no esté contemplado que una persona con discapacidad pueda ingresar a la institución, es muy fuerte, porque se le está negando la posibilidad de ingresar, no tiene forma. Son situaciones concretas que tienen rostro, que tienen cara, que existen. Entonces tenemos que seguir trabajando para que esto se transforme, esto que no sea una excepción, no sea un favor. Hay que entender que la accesibilidad no tiene que ver con una excepción, no tiene que ver con algo inusual,
sino justo todo lo contrario. Tenemos que, porque las personas mayores también necesitan accesibilidad, porque una persona que traslada a un bebé, a una criatura en un cochecito también necesita accesibilidad, porque si alguien se quiebra una pierna y por un tiempo está, por 30 días, 60 días está con una férula o con muletas, también necesita accesibilidad. Digo, la accesibilidad nos mejora la calidad de vida de todas las personas, eso también es lo que hay que comprender. Y cuanto más diversa sea la escuela, cuanto más aloje efectivamente para que los pibes y las pibas con diferentes situaciones de discapacidad o de no discapacidad puedan transitar de la mejor manera el proceso educativo, nos enriquece a todos como sociedad, porque justamente dejamos de ver lo diferente como algo ajeno, sino que lo diferente nos constituye, forma parte de nuestra cotidianidad. Y eso tan diferente es un pibe o una piba que juega conmigo, que hace, quizás lo hace de otro modo, en otros tiempos, pero lo hacemos. Entonces, justamente, tenemos que trabajar por un mundo y una sociedad que aloje, que albergue, que realmente dé lugar a que todas las personas podamos desarrollarnos. Totalmente, Los incluso... los clubes siguen siendo lugares muy inaccesibles. Digo, y qué mejor lugar para que un pibe o una piba se desarrolle, porque como que a lo único que tenemos derecho es la rehabilitación. Claro. Pareciera que lo único que nos corresponde a las personas con discapacidad es la rehabilitación. Y no, nos corresponde vivir en la comunidad, vivir en la sociedad y acceder a lo mismo que acceden todas las personas. Ahora pienso, ¿y cómo se soluciona todo esto? Digo, porque esta conversación la podemos tener hoy, la podemos tener en 2 años, la podríamos haber tenido 2 años para atrás. Pero digo, ¿cómo se hace para trabajar en esto y que esto pueda transformar? Porque lisa y llanamente esto habla de cómo se condiciona la vida de las personas, tanto con discapacidad como una persona que está transitando una rehabilitación por un accidente o por algo que pasó en su vida, ¿no? O por la cuestión de la tercera edad también. Exactamente. A ver, se soluciona con políticas públicas que realmente nos contemplen, y justamente las personas con discapacidad que estamos más movilizadas, que con todo lo que fue la pelea por la ley de emergencia logramos estar en la agenda pública, revertimos 2 vetos, digamos, tuvimos mucha presencia y mucha presión. De todas maneras, se están cerrando hogares, se están cerrando instituciones porque el dinero no aparece y no se resuelve, no se implementa la ley como corresponde, ¿no? Entonces, bueno, justamente se trata de estar exigiendo y de que los medios de comunicación también son aliados y que la comunidad en general entienda que no es un problema de las personas con discapacidad, sino que esto es una temática que tiene que abordar la sociedad en general, y que cuando pensamos, por ejemplo, políticas de juventudes, ¿se piensa que esas juventudes pueden tener discapacidad? Cuando pienso en eventos culturales, pienso que las personas con discapacidad van a asistir, que queremos estar, queremos disfrutar. Cuando hago cualquier propuesta, cuando se hablaba hace unos años atrás, la ordenanza de nocturnidad, no sé si te acordás. Sí. Bueno, ahí las personas con discapacidad también estuvimos presentes, porque también que nos gusta ir a un bar, nos gusta salir, y tenemos el derecho. Y así en todos los espacios, en todos los ámbitos, no tienen que haber espacios exclusivos para personas con discapacidad. Tenemos que acostumbrarnos como sociedad a que tenemos que habitar espacios comunes. ¿Y cómo se hace? Bueno, justamente las transformaciones que hay hoy en las escuelas, que cada vez hay más pibes y pibas con discapacidad en las escuelas de nivel, bueno, son cambios porque para los pibes y las pibas no hay tanto conflicto en la socialización. Muchas veces los conflictos son de los adultos, por eso una de las barreras más grandes con las que nos enfrentamos las personas con discapacidad son las barreras actitudinales, que tienen que ver en cómo nos posicionamos para interactuar con las otras personas. Si yo, desde el vamos, creo que a vos, por tener discapacidad, no te corresponde estar en este lugar, bueno, es muy difícil que yo piense en una rampa o que piense en accesibilizar este espacio, porque estoy convencida que no te corresponde. Ahora, si creo que efectivamente tener el mismo derecho que yo a informarte, a entrar, a circular, a compartir los espacios, bueno, entonces vamos a empezar a pelear como sociedad para decir, acá falta la rampa, acá falta tal cosa, acá no hay lengua de señas, acá no hay accesibilidad para personas ciegas. Y empezar a ver también como sociedad, digamos, hay responsabilidad de los estados y hay responsabilidades sociales, porque tenemos que vernos realmente como iguales, no somos menos que el resto de la incluso sociedad. Pensaba que estas barreras de las cuales estamos hablando, que son barreras por un lado físicas y por el otro lado que viene más de una concepción cultural,
no solo va a afectar a la persona que está atravesando una discapacidad en un impedimento a la movilización, al poder moverse, sino que también en su salud mental. Por supuesto. Que no es menor, digo, lo estamos hablando solamente de acceso, pero esto debe influir de lleno en la salud mental de las personas con discapacidad. Por supuesto, porque por un lado son años de haber sido anulados. Claro. Sí, a ver, hay y se repite, digamos, muchas veces en las marchas lo vemos, muchas veces, digamos, estamos las personas con discapacidad, pero los micrófonos se los ponen a quienes no tienen discapacidad. Entonces, hay que revisar eso, porque siguen hablando las madres, los padres, los profesionales de la salud, siguen hablando los abogados y abogadas, siguen hablando las docentes de educación especial. Bueno, tenemos que hablar a las personas con discapacidad en primera persona. Nadie más que nosotros y nosotras vamos a saber qué es lo que necesitamos y de qué manera. Digo, yo abrazo los feminismos y soy feminista, y sin embargo dentro de los feminismos sigue habiendo una deuda en pensarnos. Ayer justamente estaba leyendo un protocolo de accesibilidad feminista. Bueno, ¿qué nos falta en todo, digamos? Pensar que tenemos el mismo derecho a hacernos un papá Nicolau. Hoy por hoy, acceder a controles de rutina no es sencillo. No es sencillo que a una mujer con síndrome de Down le expliquen que le van a introducir un espéculo para hacer un estudio. Y entonces, ¿qué no le hacemos el estudio? No somos mujeres con el mismo derecho. Las camillas son inaccesibles. Subirme de la silla de rueda a una camilla es un trastorno bastante importante. Que la verdad que me dejas helada con estos puntos, porque entonces, son cosas que no nos damos cuenta, sí. ¿Qué? Porque no nos ven. Claro. Realmente como iguales. Tengo el mismo derecho de ir a hacerme un estudio ginecológico, tengo el mismo derecho de ir a no sé, hacer todas las cuestiones al odontólogo. ¿Sabes lo que es ingresar al odontólogo o la odontóloga con cómo están dispuestos los espacios? O sea, es como hablábamos siempre con un amigo, Marcelo Escalas, que también somos militantes y que estamos siempre ahí tratando de poner en la agenda el tema. No nos esperan. Cuando uno se inscribe, por ejemplo, me inscribo a un taller de cocina, a un taller de zumba o a un taller de ajedrez, por decirte. Nadie espera que esa persona que se inscribió, cuando llegue, tenga discapacidad. Qué duro. Y me quedo con... durísimo. Sí. Es durísimo. Me quedo con una de las preguntas que vos reflexionaste esta semana en un escrito que me mandabas. Dice, ¿estamos logrando como sociedad ampliar el reconocimiento pleno de la persona con discapacidad o seguimos en muchos casos reduciendo la mirada a diagnósticos y condiciones? Claro, porque nos totaliza. Cuando ves una persona ciega, crees que es ciego y nada más. No, es una persona ciega, que trabaja, que es padre, que estudia, que va, que viene, que da charla. Yo soy una persona con discapacidad motriz, me dan la silla, te ven como te limitan, y así en cada situación. Entonces, es poder comprender que sí, es una condición que, por supuesto, necesitamos accesibilidad, pero necesitamos poder realmente ocupar los mismos espacios que el resto de las personas. Hablo de todo, ¿no? Ampliamente. Y esto es el mensaje que tiene que circular para que las cosas cambien, ¿no? La voz de la gente que lo vive. Exactamente. Si no creen que lo único que necesitamos es ir a espacios de rehabilitación. Claro. Gaby, te agradecemos muchísimo el tiempo, nuestra primera conversación en el programa, pero sabés que las puertas están abiertas para conversar de lo que sea urgente, ¿no? De lo que la cotidianidad exija en este momento. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Gracias, Gaby. Charlábamos con Gabriela Bruno. Ella es psicóloga social, es activista, es una persona con discapacidad motriz. Seguramente que la habrás escuchado nombrar porque es una persona vinculada a la militancia, también a los derechos de las personas con discapacidad y en torno a la inclusión. Y hablábamos acerca de la accesibilidad de las personas con discapacidad. A esta hora, 56 minutos de las 8 de la mañana. Un beso grande a la gente que se comunica a esta hora. Buen día, la mejor voz del sábado. Qué lindo escucharte con tus temas de siempre, los mejores. Abrazos, sos una genia. Buen día, Sheila, la verdad que te extrañábamos. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Hernán. Beso grande. Y aquí estamos hasta las 10 en Saludablemente. Nos vamos con uno de los pedidos que nos habían dejado en el WhatsApp. Te podés seguir comunicando. Te contamos que estamos a través del 3425-596-596, el contacto con la radio. El cuerpo no es una máquina. Es historia, procesos y señales. Aprender a escucharlo también es salud. Esta sección se llama Cuerpo en Equilibrio. En Saludablemente.
Nuestra sección Cuerpo en Equilibrio, nos gusta preguntarnos justamente eso, ¿qué es lo que le da equilibrio a nuestro cuerpo en el día a día? Y muchas veces la respuesta está en cosas que parecen simples, pero que son fundamentales. Hoy vamos a hablar de salud bucal, que también forma parte de ese equilibrio, y para eso nos acompaña la doctora María Eugenia Chicini Melo, odontóloga pediátrica, con quien vamos a conversar sobre prevención, hábitos y cuidados en la infancia. Está aquí presente en estudios. Eugenia, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día, Sheila, gracias por la invitación. Bueno, estábamos charlando fuera de aire un poco de lo que nos dejó la nota de discapacidad, en este caso hablando de discapacidad y de la consulta odontológica. ¿Cómo lo ve usted, doctora, todo esto? Bueno, yo le comentaba que a mí me pasa que yo creo que la inclusión verdadera se va a dar cuando se asuma que es parte de la norma. O sea, cuando la habilitación de un consultorio tenga como requerimiento básico dimensiones que los incluyan. Mismo pasa por ahí con algunas neurodivergencias, donde lo que hay que cambiar es como salir de esa caja de que nosotros pensamos de lo que es la norma, sí, y ampliar los conceptos para que sea realmente inclusión de verdad, porque si no siempre es como inclusión, incorporar lo distinto, y en realidad sigue siendo dentro de la norma, ¿no? Claro, en este caso que estén las condiciones dadas desde todo, no solamente desde el espacio estructural donde esté la clínica para atenderse con un odontólogo. Usted me mencionaba la silla, bueno, digo, sí, distintas cosas que hacen a que puedan tener una buena atención. Sí, yo comentaba que particularmente el sillón que yo tengo se da vuelta al cabezal para que vos puedas poner respaldo con respaldo y usar una silla de ruedas. Y creo que esas cosas tendrían que ser universales, digamos, que no venga sillón, que no tenga eso, que las habilitaciones tengan el ancho de puerta que permite que pase una silla de ruedas sí o sí, o los baños. Pero bueno, hay que ponerlo en práctica. ¿Y esto, por ejemplo, lo adquiriste vos en forma particular? No, sillón. Cuando elegí el sillón me dijeron que podía traer esa posibilidad, te habían dicho y ya. Dije, bueno, sí, está bueno. Claro. Bueno, el clip empieza en 1, entonces sí, también. Ni hablar, en pero bueno, elección. también necesitas información. Está bueno que Gaby, ella abrió un paraguas de un montón de necesidades que tal vez nosotros no hubiéramos pensado, y eso se tiene que llevar a otros estratos para que bajen una directriz, ¿no? Seguramente. O lo que hablábamos del transporte público, ya sea, no sé, el colectivo de línea, un colectivo de larga distancia, un avión. Sí. No podés pasar con ciertas dificultades, dificultades porque el pasillo es muy angosto, o el ancho de los sillones con otras condiciones. O sea, hay que, no sé si está bien el término, pero que las políticas públicas abarquen un poco más de cosas para que incorporarlos dentro de la norma, ¿no? Ahora, ¿y atendés pacientes con discapacidad dentro del consultorio? Sí. Yo atiendo a algunos pacientes neurodivergentes. Por supuesto, reconociendo siempre mis límites, porque la prioridad es la salud de los chicos. Estamos hablando de niños. Sí, de niños. Perfecto. Y atiendo chicos con silla de rueda también. Para mí está todo dentro del mismo paquete, digamos. Sí. No hay un son diferentes. No, para nada. Exacto. Bueno, doctora, la invitamos para poder charlar un poco de salud bucal y a lo que se dedica, ¿no? Cotidianamente. Usted es odontóloga, vos sos odontóloga pediátrica. Gracias. Te voy a tratar de vos. ¿Qué incluye la salud bucal infantil, además del famoso cepillado que conocemos todos? Bueno, ¿por dónde empezamos? Claro. No, lo primero que te quiero decir es que yo me considero fundamentalista del cepillo de dientes. Sí, bien. Y de que una convencida de que la educación lo es todo. Creo que también te lo dije hoy temprano. O sea que para mí esta invitación es extremadamente valiosa porque la prevención de la odontología es una rama de la medicina que no es tan accesible en algunos casos. Y la prevención lo es todo. Y aparte tampoco está bueno, a nadie le gusta ir al dentista. O sea, no es lo la más verdad lindo no sé del mundo. Por qué, pero hay como un prejuicio ahí de que son malos. Es muy invasivo. De que esas máquinas que hacen ruido, que me dan miedo. Ruidos, olores. Me pasa y tengo 30 años. Bueno, a mí también me pasa y soy odontóloga, así que no te preocupes. Pero, bueno, si nosotros logramos una buena prevención, eso te lo evitás 100%. Claro. Entonces, y es tan fácil, la caries dental es la enfermedad más común del mundo, literal.
realmente. Y se evita solamente con un control de dieta y una buena técnica de higiene de cepillado. O sea, solo hábitos. Entonces, bueno, dentro de lo que es el cepillado, que vos me preguntabas cómo prevenir, el cepillado tiene que tener una buena técnica de higiene. O sea, para mí es fundamental que el odontólogo te siente en el sillón y te diga, esto se limpia así. Porque hay un montón de gente que invierte un montón en pastas carísimas, en cepillos los eléctricos, y en realidad lo importante es pasarlo bien. De hecho, hay pacientes neurodivergentes que son sensibles a ciertos sabores y podés hacerlo sin pasta y hacerlo bien. Claro. Y después también el tema de la dieta, que esto para mí es muy importante de recalcar. La Organización Mundial de la Salud prohíbe el azúcar antes de los 2 años. Y es exactamente lo mismo, una cucharada de azúcar que una cucharada de miel. O sea, no hay que endulzar, sobre todo las mamaderas, que es lo más común a esa edad, porque estás predisponiendo al chico a caries, pero también a enfermedades metabólicas como la diabetes, la obesidad, enfermedades cardiovasculares. Entonces, la concientización de que los chicos hasta los 2 años no deben consumir azúcar tiene que ser una prioridad. Y después, que por ejemplo, la hidratación de los chicos tiene que ser a base de agua. Bien. Porque las bebidas azucaradas, por más que sean diet, por más que sean cero, lo que fuere, siempre tienen un vaso de gaseosa. O incluso los padres por ahí me dicen, yo le compro el juguito en cajita, que es re sano. No, es igual, es lo mismo. Y todo eso tiene una cucharada grande sopera de azúcar por porción. Entonces, no, la base de la hidratación tiene que ser agua. Y bueno, esas son cosas, el jugo, la gaseosa, que por ahí uno no lo tiene en cuenta y aumenta muchísimo la probabilidad de caries porque se hace muchas veces al día. Esto es hasta los 2 años, primeramente, digamos, ¿no? Sí. O en general... Hasta los 2 años tiene que ser nulo. Claro. Después de los 2 años se puede incorporar, pero se cree que no más de 3 veces por semana. Claro. A ver, yo no vivo en una burbuja, no soy una cavernícola. Sé que a los chicos les encanta lo dulce. Pienso también en no sé, lo llevé a un cumpleaños, pero ¿cómo, doctora, voy a hacer eso si el nene va al cumpleaños y ve el jugo, el chisito, ve las masitas, ve... Digo... Y nunca me faltan los abuelitos con los caramelos. Uy, también. Bueno, los abuelos. Es un tema el de los abuelos también. Sí, las mañas. Igual los queremos mucho. Pero se entiende que no vas a una provisión total, bueno, por lo menos hasta los años sí, pero de ahí en adelante hay algunas posibilidades. Por supuesto, hay que flexibilizar, claro, porque es imposible. ¿Qué termina pasando? Es imposible mantener al chico aislado. Entonces comió en un cumpleaños y bueno, ya uno siente que fracasó el plan y se relaja. No, bueno, los fines de semana totalmente aceptable. Lo importante es que tengamos en cuenta que la frecuencia diaria con la que los chicos consumen comidas o bebidas azucaradas es lo que genera mayor riesgo. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo puede neutralizar el ácido que produce el azúcar. Pero si nosotros le damos ácido tras ácido tras ácido durante un mismo día, no llega a tiempo para neutralizarlo y el ácido es lo que quema, le digo yo a los pacientes chiquitos, el esmalte del diente y por eso empiezan las caries. Entonces, no alcanza con consumir ese azúcar, lavarse los dientes y ya. Si lo vas a hacer con mucha frecuencia en un mismo día, no. Claro, a eso me refería. Exacto. Pero sí, el tiempo que vos dejas ese azúcar también importa mucho. Porque vos decís, bueno, come una sola vez al día, pero se come un chocolate a la noche y no se lava los dientes. O sea, vos tenés las 8 horas que duerme el chico y hasta que se lava el diente, el azúcar en la boca y las bacterias se sirven de eso y hacen la desmineralización. Entonces, yo les digo a los nenes chiquitos, es como que arman un camping, las bacterias en tu molita, te ponen la mantita, qué sé yo, y vos tenés que cortarles ese tiempo, no permitirles que se organicen,
Para eso es el cepillado. Me encanta cómo baja el concepto también Sí. Y claro, porque digo, trabajás con los más chicos, trabajás seguramente con miedo, con inseguridades, y no es fácil hacerles entender. Y estas pequeñas historias reflejan justamente lo importante que es poder cepillarse los dientes de noche, por ejemplo. Sí, fundamental. Es el no negociable. Claro. Yo le digo a los padres, bueno, ¿te cuesta a la mañana porque se levanta medio chinchudo? Lo charlamos, lo negociamos. Pero el de la noche es innegociable, porque aparte la boca misma baja su pH durante la noche, baja el flujo salival, que la saliva neutraliza un montón, y entonces es como un ambiente mucho más propicio para las bacterias. Claro. ¿Y qué rol tiene la familia dentro de las costumbres que crea el niño? Me imagino que es fundamental, 100%, ¿no? 100%. Digo, en la responsabilidad del papá de decir, bueno, a ver si se lavó los dientes antes de irse a dormir. Digo, algo mínimo. Y no dejarlo a la responsabilidad por ahí de los niños, claro. Ni hablar. Bueno, pasa mucho. Yo tengo una colega cordobesa que se llama Rebeca, que somos compañeras en la especialidad de pediatría, y ella hizo un video que para mí es muy visual, con su hijo de 4 años, donde ella, representando a un padre, dice, ay, este nene vive comiendo azúcar. Y entonces ella dice lo que yo me imagino, y entra el hijo de ella con 4 años con un maletín de reparador de lavarropas, y le dice, bueno señora, esto hay que arreglarlo acá, sale 40.000 pesos, y agarra el changuito y se va al súper solo, ¿entendés? Un nene. Sí, sí. Y entonces decís, bueno, los padres son los que le dan el acceso a los distintos tipos de alimentos, Claro. los que introducen los alimentos y las costumbres los primeros 2 años de vida, y te diría que hasta los 4 por lo menos, uno puede educar las preferencias en alimentos de los chicos. De hecho, empieza en el vientre materno, porque a través del líquido amniótico, después en la lactancia materna y demás, todo eso como que se educa el paladar. Uh-huh. Y después, cuando los nenes empiezan con la alimentación complementaria, vos podés como, no 100%, porque después vienen los cumpleaños y todas estas cosas y ellos lo introducen, pero podés orientar sus preferencias alimenticias. Y también decir, bueno, los caramelos de los cumpleaños se comen los fines de semana, o solamente en este momento. O no se come todo junto, por ejemplo, que también... Bueno, es difícil poner esos límites. Yo le digo a los nenes chiquitos, si vos te querés comer una bolsa de caramelos así enorme, te la comes toda junta. ¿Ah, sí? Después te arreglás con el pediatra. Pero los momentos de azúcar tienen que ser únicos. Bien, Porque bien. aparte no nos damos cuenta, pero la leche a la mañana le ponen como 3 cucharadas de azúcar. Sí. La galletita que comen en el recreo, también. Una galletita de las de 2 tapitas, 3 galletitas son una cucharada sopera de azúcar pura. Es un montón para un nene. En los niños creo que son 3 cucharadas soperas por día, lo máximo que se puede comer. Uh-huh. Y ya en 3 galletitas le estás dando 1/3 de lo que puede comer en todo el día. Claro. Y si después le metes gaseosa y esto y lo otro, lo estás intoxicando. ¿Y qué hay de los azúcares naturales? De las frutas, Bueno. de los alimentos, de las verduras. Solamente se consideran azúcares libres los que están agregados. Uh-huh. O, por ejemplo, cuando vos procesás una fruta, que se separa la fibra del azúcar, por Sí. ejemplo, un jugo exprimido, también se puede considerar azúcar libre. Por supuesto que es mucho mejor que una cucharada de azúcar o una galletita, pero también hay que cuidar los momentos. Bien. De todos modos, fruta siempre. Sí, por supuesto. Siempre. Y también la fruta hay que comerla entera, no solamente por el azúcar, y acá sale mi faceta de ortodoncista, sino porque los chicos, comer con la mano, Ajá. morder el alimento, ayuda a mejorar el desarrollo de los maxilares, del hueso. Entonces vos ahora vemos un montón de nenes que tienen los dientes súper apiñados y apretaditos, o que se acercan a los 5 años del recambio y no tienen espacios. Es re normal, o sea, es natural que los chicos tengan espacios entre los dientes cuando empiezan a cambiar. Bien. ¿Por qué? Porque viene un diente enorme, entonces el hueso tiene que crecer. Si los chicos no comen distintas consistencias de alimento, porque ahora comen todo ultraprocesado, las patitas de pollo, las cositas, no, bueno, si el paciente no come carne, no come la manzana con la boca y demás, el hueso queda chiquitito, porque es como que el cuerpo se adapta a que no necesita procesar tanto, el hueso no necesita ser tan grande y tan fuerte para ciertos alimentos. Y entonces quedan las bocas chiquitas.
Y eso Claro. después repercute en todo lo que está alrededor. Wow, qué cosas que por ahí, digo, no lo hemos escuchado tan cotidianamente. No, pero es hermoso. A mí lo que más me gusta de mezclar, yo digo que mis especialidades son primas, Claro, ¿viste? sí. Porque vos agarrás el niño en su etapa de crecimiento y lo modelás en sus hábitos, en sus conductas, en su crecimiento físico. Entonces, no, está buenísimo. ¿Y cuándo debería ser la primera consulta de un niño con el odontólogo? Cuando sale el primer diente. Bien. ¿Por qué? Porque los padres, yo sé que por ahí, una vez me pasó que un señor me dijo que la técnica de higiene es el curro de los odontólogos y a mí me tocó el alma. ¿Cómo sería eso? Como que nosotros te hacemos ir para cepillar, para cobrarte esa consulta, para ganar plata con eso que... Y en realidad es la base de todo, porque si vos aprendés a poner bien el cepillo cuando los nenes son chiquitos y lo incorporás a la rutina, sí. Creo que vos me habías hecho una pregunta sobre las rutinas y me voy mucho por las ramas, perdón. Pero, no, por favor. Si vos ponés el cepillado bien hecho y pasás el hilo y todas las cuestiones, no vas a tener nunca caries. Eso es, te lo afirmo y por ende, 100%. si no tenés caries y no tenés problemas, no tenés que ir al odontólogo. Bueno, sí, vas. Más hay un control de vez en cuando, claro. Exacto, y es mucho más sencillo. La técnica de higiene, me olvidé lo que te iba a decir. Sí, me estabas hablando de las rutinas. Esto sí, tenés razón, gracias. Yo les recomiendo a los padres desde que los chicos son chiquitos, no sé si vos escuchaste hablar de la higiene del sueño, cuando los preparan para acostarse. Sí. Yo les recomiendo que el chico cene temprano y la ducha sea entre la cena y el descanso. Y entonces ahí los nenes están más entregados para hacer un buen cepillado, porque los agarras relajados en la ducha. Y porque obviamente así como a los chicos no les gusta bañarse a cierta edad, menos le va a gustar cepillarse los dientes y demás. Pero si vos lo metés dentro de esa rutina, es mucho más automatizado y mucho más fácil. Claro, yo creo que eso tienen que comprender, que sea parte de la rutina. Exacto. Y que se entienda también el porqué. Sí. Porque no es lavarse por lavar, o sea, hay un porqué. Sí, que seguro. creo que eso es lo más importante y también les genera conciencia en su cabecita. También pensaba en esta pregunta que te hice respecto a cuándo es la primera consulta. Vos decís cuando sale el primer diente. 6 meses. Y lo que ves en el consultorio, ves gente con primera consulta de chicos muy grandes, ya con muchas caries. ¿Cómo ves eso en la cotidianeidad? Los chicos no vienen si los padres no ven algo que les llama la atención. Claro. A mí me gustaría que... ¿No hay un control, digamos, periódico? A mí me gustaría que los pediatras le digan a los padres, bueno, a partir del 6º mes o cuando sale el primer diente, anda a consultar, porque, le vuelvo a decir, los chicos que duermen con la mamadera con azúcar, con la mamadera con... Eso es veneno para el diente. Y está viniendo cada vez más seguido nenes de 1 o 2 años que tienen las caries de la infancia, que son caries súper rápidas, que son muy difíciles de tratar, porque aparte a mí me encanta la motivación, pero motivar a un niño de 1 año, 1 año y medio para usar turbina, bueno, tratamos de no usarla, pero para hacer las restauraciones, para que se quede quieto y demás, no es tan fácil. Y eso influye 100% en el éxito de la restauración. Claro. ¿Y cómo trabajan el miedo, justamente? Lo primero es convencer a los padres de que el miedo nace en ellos y no en los chicos. Bien. Porque los chicos pueden manifestar cierto temor a lo desconocido, pero la concepción de que el dentista da miedo viene de los padres. Mira. Porque ellos tuvieron una mala experiencia o porque, por ejemplo, yo si tengo que hacer una extracción, lo primero que le digo a los padres es, no quiero que ningún tío, ningún abuelo, nadie hable de esta situación. Claro. Porque nunca falta el chiste que te arruina la motivación al 100. Sí. Entonces, bueno, primero hacer consciente que esto es natural como cualquier otro control. Porque aparte nosotros, a diferencia del pediatra, necesitamos mucha colaboración del niño. Entonces, bueno, ahí sí entra el juego, entra la explicación, esto que vos me decís de que el chico lo entienda, la explicación adaptada a la edad del chico para que él tenga ganas de colaborar. Claro. Y entienda de qué se trata. Sí. Porque yo aparte les digo, bueno, la bacteria se instala en tu diente
y vive ahí y hace pichí caca en tu diente. ¡Qué horror! Bueno, pero eso para ellos es como, qué asco. Bueno, dale, claro. Sacámela. Sí. ¿Entendés? Y después, yo soy muy partidaria de hablarle al chico, de hacerlo parte de lo que está sucediendo, protagonista principal, para que él sienta la responsabilidad, adaptada a su edad, por supuesto, de acompañar y de hacerse cargo de esta solución. Entonces, nada, para mí es lo más divertido que hay. Qué lindo cuando te puedes divertir también haciendo y eligiendo la profesión que elegiste. Sí. Y doctora, ¿qué pasa cuando no atendemos a tiempo? Cuando tenemos una carie y se deja estar. Bueno. ¿Qué podría llegar a pasar en la Primero pregunta? que la atención es mucho más complicada, porque es mucho más fácil cuando vos encontrás una caries incipiente o que está empezando, el tratamiento es mucho menos invasivo. Claro. Vos podés hacer, qué sé yo, topicaciones, que es, yo le digo a los nenes pintar como si fuera una pinturita de uñas y un monitoreo, y después cuando ya se hacen más profundas, tenés que usar anestesia, tenés que usar un montón de otras herramientas que como adultos no nos gustan ni un poquito, a los chicos menos. Y encima nos falta si te portás mal la doctora te va a pinchar, que genera una concepción mucho peor de lo que es la anestesia. Que eso viene de los padres, me imagino. Sí, todo viene de la casa, lo que entendemos, lo resumimos así. Sí, todo lo malo, pero todo lo bueno también. Sí. Me gustaría aclarar esta otra cosa que no tiene nada que ver con lo que me preguntaste, pero me quedó el tema anterior. Ajá. Las capacidades motrices de los niños para poder cepillarse solos vienen con que se sepan atar los cordones y que sepan hacer una cursiva prolija, ¿sí? Entonces hay un rango de edad en el que ellos pueden hacerlo solos. Y si pueden los padres supervisar después de que ellos lo hicieron, por supuesto que cuando son más chiquitos yo le digo, déjalo que se cepille solo y después vos vas y lo retocás. Pero después cuando son más grandes supervisar, que no quede placa bacteriana. Y bueno, la superficie de los dientes yo se los explico todo en la consulta porque es la base de la salud bucal. Pero bueno, me habías preguntado... Antes de que te vayas, ¿cuánto tiempo de cepillado? La norma, según los libros, es de 2 minutos. 2 minutos. Pero si la técnica es buena, puede ser menos. Bien. Generalmente no es buena la técnica. Con la cara que usted me hace, generalmente no viene muy buena la técnica. Y yo se los recalco mucho a los chicos porque hacen todo rápido y se van, ¿viste? Pero doctora, esto se arrastra inclusive. Hay adultos hoy que no saben cepillarse muy bien. Bueno, por eso... Es una cuestión de aprendizaje. Por eso yo cité esto del curro de los odontólogos, porque para mí es recontra importante, o sea, para mí es obligatorio para el odontólogo que se tome el tiempo de enseñar una técnica de higiene y enseñar el porqué. Claro. Porque si, o sea, vos de quién lo aprendiste, de tus padres o de tus cuidadores, y ellos de sus padres, pero si no interviene un odontólogo en esa cadena, se arrastran un montón de errores. Claro. Entonces, es importante. La última pregunta era, ¿qué pasa, retomando la que fuimos haciendo, dale. ¿no? ¿Qué pasa si no atiendo una infección, una carie? Bueno, sí. ¿Qué es lo que como para que la gente pueda tomar magnitud también, no? Sí. Y encima es re común en chicos, por ejemplo, de 4 años últimamente, me ha pasado, los flemones y la celulitis. Ajá. Esas inflamaciones de cara que cierran el ojo, que me voy al extremo. Sí, si la inflamación se va para abajo y pasa a la línea media, corremos riesgo de asfixia porque se tapa las vías respiratorias. Entonces, no mediquen a los chicos porque tienen un dolorcito, ¿sí? Está bien salir del apuro con un analgésico, pero llévenlos al odontólogo porque ese dolorcito, más en los nenes chiquitos y con costumbres, digamos, para que un nene de 4 años tenga una carie de cierta magnitud a esa edad, es porque toda la historia de esos 4 años del niño arrastra errores en el cepillado, en la alimentación y demás. Claro. ¿Y nos ha faltado mencionar algo, Eugenia? No sé, porque es tan amplio y yo soy tan apasionada que hablo. Bueno, la verdad que es un placer charlar con vos. ¿Número de matrícula?
3595/01. Perfecto. Bueno, gracias por el tiempo, por haberte sumado a poder hablar un poco de salud bucal y bienvenida cuando quieras. Ay, cuando quieras, a mí me encanta. Gracias, María Eugenia. Charlábamos con la doctora María Eugenia Chisini Melo, odontóloga pediátrica, que nos ayudó a entrar un poco en este concepto de salud bucal. Esto es Cuerpo en Equilibrio, estamos en Saludablemente. Salud no es solo ausencia de enfermedad, es prevención, movimiento, cuidados y hábitos. En Cuerpo en Equilibrio hablamos de prevención, tratamientos y calidad de vida. Esto es Saludablemente. Salud integral, posible y accesible. Continuamos en Saludablemente. Buen día. Estoy tomando unos mates saludables con algunos yuyitos, dicen por acá. Buen día. Bueno, gracias por acompañarnos. También nos dejaba un mensajito con una pregunta. Un oyente dice, ¿cómo sé que la medida del cepillo es la correcta? Bueno, no nos quedó más tiempo para hablar con la doctora Chisini Melo, pero seguramente que vamos a tener muchas oportunidades más para poder hacer las consultas también que la gente tiene. Y ese es el intercambio que buscamos también, ¿no? Cuando hablo de crear comunidad, enfoco en torno a eso, a lo importante que es también escuchar lo que la gente necesita, lo que la gente por ahí no sabe y en lo que realmente necesita más información. Y eso está buenísimo que lo podamos crear juntos. Así que si te sumaste en algún momento del programa o te perdiste algún bloque, te contamos que Saludablemente también se puede escuchar a tu tiempo. Todos nuestros contenidos quedan disponibles para que vos los puedas escuchar cuando quieras. Estamos en Spotify, en YouTube, a través de redes sociales también. Nos encontrás como saludablemente-sf en Instagram, saludablemente.sf en Facebook, y allí vamos compartiendo no solo fragmentos de las entrevistas, sino que vamos generando contenido semana a semana para que el programa que se emite los sábados pueda tener una continuidad en las redes sociales. La idea de este programa es justamente que no quede solo en el momento que vivimos en este programa que hacemos en vivo, sino que se pueda volver a escuchar, que se pueda compartir también con la gente que queremos y que podamos acompañar con información confiable. Porque Saludablemente no es solo un programa de radio, es un espacio que busca construir comunidad para acercar herramientas y generar conciencia en torno al cuidado de una salud integral. Y esta semana, hoy, sábado, 11 de abril, es el Día Mundial del Parkinson. Y nos vamos a meter un poco en el informe que preparamos en torno a esto. La enfermedad del Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo que afecta principalmente el sistema nervioso central. Se caracteriza por la pérdida de neuronas productoras de la dopamina en una región del cerebro llamada sustancia negra que impacta directamente en el control del movimiento. Los síntomas del Parkinson fueron descritos por primera vez en el año 1817 por James Parkinson. Se refirió a ella como la parálisis temblorosa y desde aquel entonces que lleva su nombre. Es la segunda enfermedad degenerativa del sistema nervioso central más frecuente después del Alzheimer. En los Estados Unidos hay casi 1 millón de personas que viven con la enfermedad del Parkinson. Se espera que esta cifra aumente a 1.2 millones para 2030. Cerca de 90.000 personas en los Estados Unidos son diagnosticadas con esta enfermedad cada año. Por otro lado, en España, la enfermedad del Parkinson se ha duplicado en pacientes en los últimos 14 años. En la actualidad, hay más de 200.000 personas con esta patología, mientras que se diagnostican unos 10.000 nuevos casos por año, según datos de la Sociedad Española de Neurología. En las últimas 2 décadas, la carga global de la enfermedad del Parkinson, medida en años de vida ajustados por discapacidad, ha aumentado más de un 80%, mientras que el número de fallecidos se ha duplicado. Actualmente, más de 12 millones de personas en el mundo conviven con esta patología, y es una cifra que podría alcanzar a los 25 millones de personas en el año 2050. Eso es lo que, aparentemente según estudios internacionales se supone que podría alcanzar. De 12 millones de personas que hoy
conviven con esta patología en el mundo podría alcanzar a 25 millones de personas. Supone un incremento superior al 110%. Estos datos surgen de estudios de la Carta Global de Enfermedades, GVD, esas son sus abreviaturas en inglés, coordinado por el Instituto IME, y es la mayor y más completa iniciativa de investigación mundial para medir justamente la salud en la población. El Parkinson tiene una edad media de inicio a los 60 años y una mayor prevalencia en hombres. No es exclusivo de la tercera edad. Afecta al 2% de mayores de 65 años y al 4% de mayores de 80. Hay un 15% de casos que es de inicio temprano. Por ejemplo, cuando lo pueden diagnosticar antes de los 45-50 años. Las tasas de prevalencia en Japón y en Asia, por ejemplo, han aumentado, siendo el Parkinson una de las enfermedades neurológicas de más rápido crecimiento. Justamente en marzo de este año, Japón se convirtió en el primer país en aprobar un tratamiento con células madres, IPS, desarrollado por una firma justamente japonesa. El Ministerio de Salud de allí autorizó la fabricación y la comercialización de este fármaco luego de ensayos clínicos exitosos, y la terapia está bajo vigilancia clínica para evaluar la eficacia en este caso y la seguridad a largo plazo. El tratamiento consiste en el trasplante de células madre, llamadas IPS, al cerebro de un paciente con Parkinson. Estas células se obtienen reprogramando genéticamente células adultas para que recuperen un estado juvenil y para que puedan transformarse en neuronas productoras de dopamina. Esta terapia busca restaurar la función motora en pacientes con síntomas avanzados, según el comunicado que había compartido la compañía en este caso. El medicamento estará bajo vigilancia post-comercialización y va a requerir estudios adicionales para lograr una aprobación definitiva. El equipo científico desarrolló estas células a partir de donantes sanos y las transformó en precursoras de neuronas dopaminérgicas, que son justamente las células que escasean en personas con Parkinson. El inicio de la enfermedad se muestra de manera sutil. Los primeros síntomas aparecen paulatinamente y avanzan en forma gradual. Pueden ser temblores leves, dificultad para incorporarse, rigidez en los movimientos, algunos cambios mínimos como por ejemplo el lenguaje, con cierta lentitud al hablar, o cambios en el rostro que hacen que ese rostro se vuelva inexpresivo. Mientras esto sucede, quien padece la enfermedad no registra malestar y esta situación puede prolongarse durante un largo tiempo antes de que surjan las manifestaciones más obvias. A medida que avanza la enfermedad, los síntomas se vuelven más pronunciados. Aparecen dificultades más severas para caminar, por ejemplo, para hablar o para hacer tareas sencillas que por estos temblores estamos siendo incapaces de poder hacerlo. En esta etapa es cuando el paciente se ve impedido de poder desenvolverse en su vida cotidiana, y allí es cuando generalmente recurre al médico. Hay 4 síntomas principales: temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula, la cabeza. Suele ser pronunciado en este caso cuando la persona se halla en reposo, suele haber más temblores. También rigidez y agotamiento de las extremidades. Esto provoca dolor muscular, mucha fatiga también, mucha fatiga. Lo mencionábamos, la lentitud en el movimiento. Algunas personas experimentan episodios de lo que se llama de congelación, ¿no? Que duran algunos segundos en los que realmente no pueden moverse. Y esto es un síntoma muy característico también de la enfermedad. Y la inestabilidad postural o el deterioro del equilibrio también es común en las personas con enfermedad de Parkinson, que caminan arrastrando los pies o encorvados. Estos son algunos de los síntomas más frecuentes, pero que traen acarreado otros síntomas también: depresión, problemas de memoria, confusión o demencia o trastornos cognitivos, trastornos del habla y trastornos de la deglución. Es una enfermedad en crecimiento a nivel global y está impulsada principalmente por el envejecimiento de la población. Los médicos han mejorado el tratamiento, pero el desafío sigue siendo el diagnóstico temprano, el acceso equitativo a la atención y el acompañamiento integral
de pacientes. Eso es lo más importante cuando uno habla de esta enfermedad. Lo queríamos recordar hoy, fechas que no nos gusta dejar pasar. 11 de abril, Día Mundial del Parkinson. Gerardo Romano, el actor, contó en el programa de Pergolini, nos dicen por acá, que le diagnosticaron Parkinson y contó lo que hace día a día para sobrellevarlo, en su caso, que recién empieza. Bueno, cuántos nombres y cuántas figuras también conocidas que hemos escuchado que transitaron o transitan la enfermedad. En este caso, hablando de un argentino, pero bueno, trascendió en su momento el caso de Robbie Williams, de Nate Diamond, también de Ozzy Osbourne, hasta se llegó a hablar en su momento de Salvador Dalí también, que transitó en sus últimos años de vida la enfermedad del Parkinson. La verdad que es un tema para prestar atención y para escuchar, creo yo, y para poder meternos de lleno en lo que significa esta enfermedad y cómo las personas también la viven. Una información que nos quedó también por allí, hoy hablábamos del Día Mundial de la Salud, que fue el 7 de abril, y en ese marco hay una nota muy interesante que habla de cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica. Los pacientes llegan al consultorio con estudios leídos, con posibles diagnósticos y con respuestas generadas por la inteligencia artificial, consolidando un cambio en la dinámica tradicional de lo que era la consulta médica argentina. Este fenómeno surge del acceso masivo, en este caso, a través de la digitalización de estudios y dispositivos personales que registran datos de salud, haciendo la consulta mucho más compleja. Lo que dijo Leonardo Violato, director de Intramed, dando esta nota, ¿no?, tan interesante, decía que hoy observan que el paciente ya procesó los estudios con herramientas digitales antes de la consulta. En algunos casos, decía el doctor, esta información es correcta, pero siempre hay que tomarla con cautela. Los médicos reciben pacientes con una primera hipótesis de su cuadro, y esto potencia el desarrollo y el desafío de validar o corregir o contextualizar un poco esa información con un criterio clínico. Hay un estudio realizado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts sobre 300 personas que mostró que los pacientes tienden a percibir como más confiable y completas las respuestas generadas por la inteligencia artificial, incluso cuando contienen errores. Según este estudio, 1 de cada 4 diagnósticos producidos por estos sistemas incluyen información incorrecta o inventada. Qué problema ¿no? Seguramente que te ha pasado de recibir algún estudio y sacarle una foto y decir, bueno, a ver qué me dice la inteligencia artificial en torno a todo esto. Y también se genera como una ansiedad y un peligro importante, ¿no? Porque no sabemos si realmente es información fehaciente. El acceso a la información dejó de ser diferencial en este caso. El foco se desplaza hacia la capacidad de interpretar estos datos y de tomar decisiones basadas en evidencia. Lo que decía el doctor es que con el acceso a la información de salud cada vez más inmediato, la diferencia ya no está solo en obtener datos, sino en cómo interpretarlos y en cómo aplicarlos. La tecnología no reemplaza al médico, decía el doctor, pero sí lo obliga a reubicarse dentro del proceso para profesionalizar su rol y para reducir esta incertidumbre con la cual accede el paciente a la consulta. Y en el Día Mundial de la Salud el desafío queda planteado, ¿no? Integrar la inteligencia artificial al sistema sanitario sin perder el eje en la relación médico-paciente, que eso sigue siendo el núcleo para la práctica clínica. Un concepto que me quedó dentro de la rutina del programa, que me parece muy interesante al momento de pensar qué pasa con la salud y también qué pasa con las herramientas digitales, para que lo tengan en cuenta. Y a 3 minutos ya del cierre del programa, le agradecemos a la gente que se ha comunicado durante todo el programa. Gracias por acompañarnos. Estamos en esta propuesta que comenzamos hace poquito más de un mes y estamos los sábados a la mañana. Buen día, te felicito. Gracias por acompañarme. Gracias por los cariños, Augusto de Esperanza. Te felicito por el programa. Un beso grande y bueno, y espero que les guste. Y como siempre, como
como digo todos los sábados, nos volveremos a encontrar el próximo en un nuevo encuentro de Saludablemente. Que tengas un bellísimo sábado y te recuerdo que nos puedes encontrar en redes como saludablemente-sf en Instagram, como saludablemente.sf también en Facebook, y que puedes escuchar todo el contenido de lo que venimos haciendo. Si por ahí llegaste tarde, podés volver a las redes en el canal de YouTube y en Spotify, donde vas a encontrar todos los programas que venimos haciendo. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Yamila Escobar, en la operación técnica Santiago Gorza. Gracias por estar del otro lado. Hasta el próximo sábado.